¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista CNN. La historia de la humanidad está plagada de sucesos que son extraordinarios. Hay grandes historias de las que seguramente muchos hemos escuchado, pero también otros sucesos que quizás pasan desapercibidos, de los que sabemos poco o que derechamente no conocemos, pero que tienen un enorme potencial de reflejar las complejidades de un momento específico, las tensiones que se generaban en algún momento particular de la historia y también permiten proyectar consecuencias, algunas de ellas que nos acompañan hasta el día de hoy. Ese potencial precisamente es el que explora este libro. Se llama Entre los archivos, de la geopolítica a TikTok. Son 50 escenas de geopolítica, de historia, de conflictos internacionales que permiten abordar algunas de esas dimensiones de las que ya conversábamos. Vamos a abordar de este tema y del libro en particular con el autor de esta publicación, Alejandro Barros. Nos acompaña aquí en Entrevista CNN. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludarte a ti y también a toda la gente que nos esté mirando el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Seguramente ahora que te están viendo nuestros televidentes, te encontrarán cara conocida, ¿no? Muy famoso por participar en podcast, ¿no? Probablemente Tomás va a morir, el más famoso de ellos, pero tú tienes un rol como divulgador también de tu especialidad, como geógrafo especializado e interesado sobre todo en temas de geopolítica, de relaciones internacionales que dan origen a este libro finalmente. Me gustaría ir a la raíz de esto. Tú hiciste un trabajo de divulgación a través de plataformas digitales que se plasmaron después en este libro. ¿De dónde viene ese interés por esa divulgación y ese rol, Alejandro? Claro, este libro yo diría que es la etapa final de un proceso de 3 partes que comenzó durante la pandemia. Yo durante la pandemia estaba terminando mi posgrado en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, y justo nos pillamos con este suceso que nos dejó a todos encerrados. Se empezó a consumir mucho contenido digital, y yo, bueno, por trabajar en Tomás va a morir, tenía todo el equipo para grabar un podcast en casa. Entonces dije, bueno, ya que tengo la materia bien fresca, sé todo lo que está pasando y me gusta comunicar de geopolítica, voy a iniciar con un podcast que se llamó, y se llama tal cual, Entre los archivos, igual que el libro, que hice desde casa durante este periodo, el cual tuvo una bienvenida bastante grande para hacer un podcast de nicho. Imagínate que era un podcast de teoría de las ciencias políticas y relaciones internacionales. Entonces, claro, igual es una cosa bien puntual, pero tuvo sus hitos bien importantes. Por ejemplo, cuando fue la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia, por parte de Rusia a Ucrania, el podcast llegó a ser número 1 de Chile. Claro, porque todo el mundo estaba ávido por saber de eso. sí. Y tuve mis hitos igual en su momento. Ahora, lamentablemente pasaban 2 cosas con ese podcast. Número 1, que me quitaba, o mejor dicho, no quitar, gastaba yo mucho tiempo en eso. Ajá. Y no me retribuía ni un centavo. Hay que decirlo, lo hacía solamente por amor al arte. Y luego cuando la pandemia empezó a pasar y ya la vida volvió a estar afuera, tuve que obviamente priorizar a veces trabajos pagados o las otras facetas de mi carrera. Lógico. Por lo tanto, el podcast dejó de tener un régimen semanal, que era lo que hacía antes, para transformarse en un podcast de ocasiones esporádicas. Por ejemplo, el último capítulo que saqué cuando hubo esta nueva controversia entre Irán, Israel y después Estados Unidos con el bombardeo de las centrales nucleares. Ajá. Nuevamente salió un capítulo, nuevamente fue muy bien recibido, pero solamente está para estos momentos especiales. Ahora la pregunta es, ¿cómo podía seguir divulgando, como dices tú, y mostrando? Claro. Entonces ahí es donde se me acercaron de Estudios Nebel y me dijeron, ¿por qué no lo llevas a TikTok? Hoy en día la gente está consumiendo muchas redes sociales. El consumo ya no da. Lo que la gente quiere ver ya no son capítulos largos, densos, que parecen una cátedra de media hora llenos de información parece. donde si quieres entenderlo, la verdad tienes que tomar apuntes prácticamente. Haz cosas rápidas, sencillas, entretenidas, atrapantes. Y dije, bueno, veamos, probemos qué tal. Y pasamos a la segunda etapa, por eso el libro se llama De la geopolítica a TikTok. Claro. Donde empezamos a recopilar cápsulas históricas, procesos históricos, momentos, todos siempre, relacionados a lo que yo me dedico, que son las guerras, las conquistas territoriales, las exploraciones, Sí. geografía y geopolítica, relacionado también a los conflictos armados. Y empezamos a hacer este TikTok con cápsulas que eran con animación además, esa es la gracia que tenían, además de que estaba mi discurso, un muy buen animador, Sí. le ponía imágenes y cosas y quedó bien entretenido y también fue muy éxito, o sea, le fue muy bien al Alejandro, TikTok. y ahí yo detecto el tiro y queda reflejado también en el libro, por supuesto, pero una de las virtudes quizás del formato que tú lograste explotar es que abordas episodios de distinta naturaleza, digamos, y no necesariamente
contingentes, ¿no? El conflicto entre en Medio Oriente, por ejemplo, hoy día está muy latente, pero acá tú vas a otras historias y a episodios específicos que tú has elegido porque los valoras de alguna manera, digamos. Y eso lo encuentro súper interesante. ¿Cómo haces ese proceso de selección para llegar a estos 50 relatos, por ejemplo? Bueno, el proceso de selección se inicia claramente con este TikTok, donde nosotros ya a esta altura, a lo que va después de estos 2 años, tenemos más de 200 cápsulas, donde hay mucho para elegir. La historia de la humanidad está llena de procesos. Por ejemplo, tú hablabas recién de lo de Medio Oriente. Yo te diría que la gran mayoría, si no todos los conflictos de la zona de Oriente Próximo actual, se deben a cuando terminó la Primera Guerra Mundial, perdón, se hicieron los acuerdos de Sykes-Picot, Sí. que fue un acuerdo diplomático traicionero, hay que decirlo de todas maneras, donde, a ver, hay que ir un poquito más atrás. La corona británica le había prometido a los árabes que si es que ellos ayudaban en la lucha contra el Imperio Turco Otomano, porque los árabes eran una provincia del Imperio Turco Otomano, ellos tendrían su propio país. Una promesa que muchos pueblos siempre han querido a lo largo de la humanidad, tener su propio país. Bueno, está bien, los árabes pelearon junto a Lores de Arabia, todas estas historias que todos conocemos, en contra del Imperio Otomano, aliado del Imperio Alemán. Sí. Y cuando termina esto, no tienen su propio país, sino que se forma en un mapa, el típico ejemplo del mapa dibujado en una conferencia, en una sala de conferencia, donde se agarraban una regla y se dividía, ya, este va a ser para acá, este para acá. Y se dividió la zona, el más claro ejemplo del divide y vencerás, se dividió toda la zona árabe, de la península árabe principalmente, y también Oriente Próximo, en una cantidad de países que nunca nadie se imaginó y que son prácticamente el origen de todos los problemas que está ahí, porque además se le dio el espacio a Israel. Entonces, Claro. ese tipo de anécdotas están ahí reflejadas como ciertos sucesos históricos que a veces pasan muy inadvertidos, porque todos saben lo que pasa en Oriente Próximo, pero ¿sabían del acuerdo este Sykes-Picot, que fue una traición entre franceses e ingleses a los árabes? Y eso, Ese tipo de cosas. y eso lo encuentro fascinante, porque al final esas historias pequeñas reflejan mucho, ya sea porque cambiaron el curso de los acontecimientos o porque reflejan un momento específico, las tensiones, las complejidades también del desarrollo de la sociedad, de los cambios culturales. Eso es súper fascinante del estudio de la historia en general o de la geopolítica. Sí, claro, de todo. Y también tengo que reconocer que hay varias historias que simplemente son sucesos anecdóticos y divertidos, que dentro de todo este contexto de conflictos, de guerras, a veces salen algunas cosas que son medias y extrañas. Por ejemplo, mi ¿Cómo caso cuál? favorito, el de chancho de Tirpitz, que está ahí, que fue un chancho, un marrano, literalmente, un animal chancho, que es nombrado héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial por su participación. Entonces hay de todo, pues, hay como sucesos muy importantes que al final son la base para definir el destino de la humanidad. Y como nosotros estamos en esta parte de la humanidad, no nos vamos atrás para ver. Y también hay que dentro del contexto de los conflictos y de las conquistas, hay sucesos que son muy anecdóticos y entretenidos que también son dignos de mantener vivos. Entonces la invitación está ahí, a que la gente lo lea y los Claro que conozca. sí. Oye, ¿cómo desarrollas tú la capacidad de síntesis, Alejandro? Que, bueno, por supuesto que el formato de TikTok te obliga a eso y tú después llevas esa capacidad de síntesis, creo, a estas 50 historias y a este libro. Pero ¿cómo logras desarrollar esa capacidad de síntesis que es un tremendo desafío, ¿no? Porque cada una de estas historias probablemente da para un libro por sí solo, quizás, y tú lo Tal plasmas cual. en unas cuantas páginas. Debo reconocer que eso es por lejos lo que más me costó, pero al mismo tiempo cuando encontré que esa era la clave, fue lo que más fácil se me hizo para escribir el libro, porque Ya. uno empieza a escribir algo y se da cuenta de que eso tiene una que el sujeto A o el suceso A, perdón, tiene una consecuencia y tiene un origen. Entonces empieza a redactar la consecuencia y el origen. Y después cada una de estas cosas y se empieza a ramificar en una cuestión que es una lluvia de ideas que va para, como dices tú, y cada idea, cada simple suceso se puede transformar en un libro por sí mismo. Sí. Entonces, a mí me pasa mucho eso, me pasa mucho eso de que, digo, pero es que es importante saber el origen de esto, entonces otra idea más, y otra idea más, y otra idea más, y otra idea más. Entonces finalmente, con todo este tiempo que estuvimos trabajando en este formato que es rápido, ¿ya? Que la idea es que cada historia no te tome más de 15 minutos leerla, ojalá. Son historias autoconclusivas por lo demás, se puede leer Además, en cualquier claro. orden. Dijimos, ¿sabes qué? Voy a optar por lo fácil y voy a escribir lo que se sabe del tema de manera rápida y breve. Y eso, una vez que yo hice ese switch, me ayudó mucho a poder sacar las palabras de mí, porque de verdad hay que desconectarse un poco de eso de querer
resolver el universo a través de un libro y explicarlo todo, que a veces nos pasa mucho, los que Cierto. estamos en el mundo de la información y el conocimiento. Y además, Y porque además como que nos gusta que mientras más haya, más ego tengo yo, porque más sé. Y claro, eso también. es complicado sacárselo. Pero esto permite además conectar con otras audiencias más contemporáneas también. Oye, Alejandro, esto está dividido en 4 grandes grupos, digamos, ¿no? Habla sobre imperios y países, grandes personajes, hechos y lugares sorprendentes, y el segundo grupo tiene que ver con la guerra, un mundo de curiosidades. Y quería vincular esa selección que hiciste de esos episodios y con el rol de la guerra, digamos, como un motor de construcción de la historia súper poderoso. ¿Cómo ves el mundo de hoy a la luz, no de algunos de estos episodios específicos, sino más bien del rol de la guerra, precisamente? Porque hoy día estamos con un conflicto en Medio Oriente brutal, con la guerra entre Rusia y Ucrania y otros episodios que quizás se nos pasan por alto, pero que son más pequeños, igualmente relevantes para esas zonas. ¿Cómo ves el mundo hoy día a la luz de eso? Dentro de la teoría militar y dentro de la teoría política histórica, hay muchos teóricos que plantean, que dicen que simplemente la paz es un paréntesis entre guerra. Es decir, los seres humanos, lamentablemente, pero así lo ha demostrado la evidencia histórica, somos más buenos para estar en desacuerdo que de acuerdo en diferentes cosas, cómo administrar los territorios, qué religión debe ser la que se impone, cómo administrar los recursos naturales, Claro. o simplemente a veces rencillas étnicas. Eso es lo más extraño. O sea, a una persona occidental moderna le parece tan extraño que la gente vaya a la guerra por rencillas étnicas, Sí. pero ahí están. Y el mundo, como dicen muchos autores, está en guerra. Hoy día está lleno de conflictos por todos lados. Extrañamente, uno pensaría que Europa, por ejemplo, que es un continente tranquilo, de paz, primermundista, acaba de aumentar, según el Parlamento Europeo, prácticamente al 5% su gasto del Producto Interno Bruto en defensa, por lo que está pasando sobre todo con Rusia. Entonces, la gente quizás, sobre todo quizás la gente que no ve las noticias y todo, no sabe mucho, pero en el mundo se están levantando muchos frentes de conflicto que, que yo diría que es la tónica de la historia de la humanidad en general. ¿Ya? Claro. La posguerra fría fue un periodo de paz, que es un paréntesis que normalmente no pasa, la famosa paz americana. Sí. Pero acá estamos, po. Y ahora, yendo a lo que tú me preguntabas, yo siempre he sentido, o es lo que pasa, que frente a la desesperación es donde el ser humano saca lo máximo de su creatividad. ¿Ya? Y lamentablemente la desesperación y la premura abundan en tiempos de conflicto. Por lo tanto, siempre en estos sucesos, a lo largo de la historia, si uno lo recorre, está lleno de mentes creativas que se le ocurrieron ideas geniales, a veces Seguramente. algunas genialmente como medias divertidas o tragicómicas, pero que hay de todo, de verdad. Ante la desesperación el ser humano afloja, pero que lo máximo que tiene de su potencial creativo, y salen anécdotas o historias muy interesantes. Bien. Que uno ya en retrospectiva, cuando han pasado 2000 años desde la época de los romanos, puede mirar con cierta frialdad, pero hoy en día los sucesos históricos que están pasando ahora, claro, uno los mira con un poco más de humanidad, porque son contemporáneos ¿no? tuyos que pueden estar sufriendo, pero la guerra se afecta a eso. Hoy en día, la aparición de los drones, por ejemplo, la era digital dentro de los conflictos armados, son cosas que no se veían, que no se enseñaban en las academias Es cierto, militares, y hoy en día están revolucionando este mundo. Y de alguna manera también quedan plasmados en esas historias, algunas de las 50 que reúne entre los archivos de la geopolítica TikTok, el libro de Alejandro Barros, editado por Planeta. Alejandro, gracias por esta conversación para hablar de este libro. Felicitaciones además. No, ustedes. Muchas gracias también por el tiempo para poder hablar de esto. Chao. Nos vemos. Esta ha sido otra entrevista a CNN. Gracias por acompañarnos. Quédense con la sintonía de CNN.